Bueno, con esto terminamos esa parte y vamos a ver qué sucede con el contenido del inconsciente. Todos los elementos que están reprimidos en el inconsciente tienden a salir al exterior. ¿Para qué? Pues para que puedan ser reconocidos, puedan ser aceptados y puedan ser integrados conscientemente. Y de esta manera podamos ampliar la conciencia de lo que realmente somos. O sea, cuanto más de aquí vaya pasando hacia afuera, más nos conocemos, más poder tenemos sobre nosotros mismos. Y se expresan y se manifiestan con un lenguaje particular que todos conocemos. Una forma es los sueños o los laxus, mediante los cuales pues se expresan sentimientos no expresados, sueños no realizados o proyectos que se tienen ahí ya olvidados, deseos insatisfechos, miedos que no reconocemos, etcétera, etcétera. Las fantasías, si nosotros somos capaces de darle vida a nuestra fantasía, de dejarla que se desarrolle y vivir los sentimientos que nos evoca, y vivirla, dejarla que se desarrolle, puede ser una fuente de conocimiento importante, porque nos puede ayudar a comprender aquello que la fantasía evoca. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo era muy jovencita, 13, 14 años, yo tenía una fantasía que era crear una familia, la familia ideal, así tipo de la revista del corazón, con todos los niños muy bonitos, vestidos iguales, una casa preciosa, no sé qué, todo. Y yo desarrollaba aquella fantasía y sentía aburrimiento, sentía, no sé, vacío, aburrimiento. Entonces empezaba a cambiar cosas, cambiaba de trabajo, cambiaba de sitio de vivir, cambiaba de casa, cambiaba de número de hijos, cambiaba de pareja, iba cambiando de todo. Cambiaba de trabajo, no, tampoco. Siempre al final lo que sentía era como ese vacío, ese aburrimiento, esa frustración. Con el tiempo me he dado cuenta de la enseñanza que esta fantasía me traía, y la enseñanza que me traía era que la vida es perfecta tal y como es, con todas las experiencias que tenemos, aunque unas sean más agradables y otras sean menos desagradables, pero todas son adecuadas para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, y si las vivimos realmente a tope aprendiendo de esas experiencias, es como podemos desarrollar el potencial que somos, el potencial que tenemos, y es como podemos llegar realmente a llevar o a vivir una vida que nos cause satisfacción, que nos sentamos plenos, aunque no tengamos todas las submodalidades tan bonitas como aparecen en esas revistas del corazón. Perdona, también los estallidos. ¿Cuántas veces ante una situación en nuestra vida podemos tener una reacción desproporcionada que no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido? Esto también se debe a que está saliendo algo de nuestro inconsciente que no sabemos que está ahí, pero está condicionando nuestro comportamiento en ese momento. Pero la forma por la que fundamentalmente o principalmente sale el contenido del inconsciente son las proyecciones. Vamos a hablar un poquito más de las proyecciones y también hablaremos luego de la sombra. Las proyecciones, como digo, son la puerta por antonomasia por la que salen los asuntos pendientes del inconsciente. La proyección necesita de una pantalla que refleje los contenidos del inconsciente. ¿Y quién suele ser esa pantalla? Pues normalmente es el otro. Todo lo reprimido en nosotros se manifiesta en la pantalla, que generalmente, como digo, es el otro, aunque pueda haber otras pantallas que luego veremos. Y el objetivo de esta proyección es que podamos reconocer el contenido de nuestro inconsciente y podamos integrarlo en el consciente, con lo cual nosotros nos vayamos haciendo cada vez más conscientes de lo que somos, más grandes, vayamos integrando más de todo eso que somos. Las proyecciones siempre se dan en la relación entre personas. Bueno, casi siempre. Proyectamos sobre los demás o recibimos proyección de los otros, o más frecuentemente lo que hacemos es las dos cosas. O sea, estamos proyectando y a la vez estamos siendo pantallas en las que otros están proyectando su propio
o el propio contenido de su inconsciente. Lo interesante es saber cuándo proyecta y cuándo desproyecta. Vamos a hablar un poquillo más de eso y luego, si no está dicho, lo hablamos. Generalmente proyectamos sobre nuestros seres queridos, sobre nuestra pareja. Es una fuente de proyección importantísima y muchas veces proyectamos carencias nuestras de nuestra niñez o sobre nuestros hijos. Es muy frecuente que los padres que se hayan dejado un sueño por realizar quieran que su niño lo haga y entonces quieran que sea, pues no sé, el cantante de moda que él no pudo ser en su época, y decir que eso genera frustración, y por mucho que el niño consiga, eso no va a resolver la frustración del padre, porque es del padre y además del niño interior del padre. Pero de eso hablaremos más en la próxima clase. También podemos proyectar en la sociedad. De hecho, el contenido, o sea, lo que vemos en la sociedad es el contenido de todo el inconsciente colectivo de toda la población. Y además, como proyección de uno, podemos ver que ante una situación determinada de la sociedad, muchas personas pueden ver cosas distintas y tener reacciones completamente distintas, porque para unos puede ser el objetivo de su proyección y para otros no. Y también podemos proyectar en nosotros mismos, podemos utilizar nuestro cuerpo como pantalla y entonces podemos generarnos síntomas físicos o enfermedades. En resumen, cada uno de nosotros es un proyector andante que constantemente lanza proyecciones sobre pantallas andantes que son otras personas. Una pantalla andante, y cada uno de nosotros es un proyector y también una pantalla andante que está recibiendo constantemente proyecciones de los demás. De esta forma veremos en los otros, o ellos verán en nosotros, lo que tenemos nosotros o tienen ellos en su inconsciente, allí reprimido, es decir, nuestra sombra. ¿Cómo saber cuándo se está haciendo una proyección? La característica fundamental es la fuente de carga emocional que experimentamos ante los aparentes defectos o comportamientos del otro, que actúa como pantalla. Un ejemplo. Una persona tacaña, que ella no se ve tacaña, pero encuentra tacaño a cualquiera. Y está constantemente, y además es que no sé, es que esta persona, y cualquier persona se está dando cuenta de que esa persona no es tacaña y ella sí. O el caso contrario, una persona que es muy generosa, que está constantemente invitando, pero que generalmente se le pegan los tacaños y le da mucho coraje, se desborda con los tacaños. Y esta persona, y hay que ver cómo es, y fíjate, y tal, pero constantemente está con ellos. ¿Qué ocurre en este caso? En los dos casos, la tacañería es su proyección, o sea, es algo que ella niega de sí mismo. En un caso, aunque lo niegue, lo manifiesta, está más superficial, y en el otro tiene tanto miedo perdona, de expresarlo, que está expresando lo contrario. Es más, se convierte en generosa obligada porque no vayan a pensar que yo soy tacaña, aunque lo haga de una manera inconsciente. Con lo cual, ¿a quién atrae? A los tacaños que se pegan a ella porque está invitando, pero realmente los está atrayendo porque es la oportunidad de descubrir en esas pantallas la proyección que ella está haciendo. Y entonces, una vez que se dé cuenta de que dentro de ella está también la tacañería y que forma parte de ella, entonces ya puede desaparecer la proyección. De hecho, la otra persona no dejará de reflejar la proyección mientras que el que está proyectando no asuma que eso es algo suyo y lo integre dentro de su personalidad consciente. Ahora, aquí he dicho una fuerte descarga emocional. Esta descarga emocional se produce tanto si somos proyectores como si somos pantallas, pero si somos pantallas peor todavía, porque estamos recibiendo una acusación constantemente que nosotros nos quedamos desconcertados, porque
no nos reconocemos ahí y sin embargo constantemente esa persona que está proyectando va por nosotros, además se enfada muchísimo, está detrás de nosotros. También si en ese caso nosotros reconocemos que estamos siendo pantallas de la proyección de otra persona, entonces estamos recogiendo esa proyección, ya no la estamos proyectando, sino que se la devolvemos y la persona tiene posibilidad de verla o se buscará otra pantalla donde reflejar su proyección. Pero el hecho de que nosotros tomemos conciencia también de que somos pantalla de la proyección de otro hace que ya esa proyección no venga a nosotros. O por lo menos si viene la podemos tomar sin malestar, o sea, podemos sonreír, ser conscientes de que está proyectando y ya está, y dejarlo. ¿Cómo? ¿Qué? Es que no he oído. No lo digo yo. Por ejemplo, un calvo le molestaría ver a otro calvo. Bueno, vamos a ver, si el calvo no aceptara su calvicie, pero él la sabe, pero si es que no lo acepta, a lo mejor le molestaría un calvo, pero yo creo que más que un calvo le molestaría un calvo que no acepta ser calvo, por ejemplo. Porque es que estamos proyectando contenido del inconsciente, pero depende, si tú hay algo que rechaza, o por ejemplo, un calvo que no quiere ser calvo y entonces va con tapaillo y tal, y entonces ve a un calvo que no acepta su calvicie, entonces sí podría estar proyectando ahí, entonces sacar su enfado y fíjate, y es calvo y no lo acepta, porque es la no aceptación suya la que él no quiere reconocer que no acepta. Hemos de tener claro que todo lo que aparece fuera de nosotros, todas nuestras experiencias de vida están originadas dentro de nosotros por los contenidos de nuestro inconsciente. Cuando los vemos en otro y nos relacionamos con ellos, estamos creando la realidad. Esto también lo vamos a dejar aquí apuntado porque vamos a tener un tema de creación de la realidad donde volveremos a esto mucho más despacio. Solo interactuamos con aspectos de nosotros mismos. Si los rechazamos, nos estamos rechazando a nosotros mismos. Y lo que es más importante, cuando los rechazamos, lo estamos haciendo cada vez más fuerte en nosotros. O sea, cuando hay algo nuestro que estamos rechazando, en lugar de desaparecer por rechazarlo, está haciéndose cada vez más fuerte, en nosotros o en el otro. Si en la sociedad hay algo que estamos rechazando, que estamos criticando constantemente, eso se hace más fuerte. Se trata pues de ver que ese aspecto determinado es nuestro y así poder aceptarlo e integrarlo. Y además podéis decir, pero es que yo muchas cosas puede que no las tenga. Lo tenemos prácticamente todo. En el contenido del inconsciente está, ahora lo veremos, está prácticamente todo lo rechazado, todo lo vivido, todo lo experimentado, todo lo juzgado, etcétera, no solamente por la humanidad de todos los tiempos, sino por los seres vivientes de todos los tiempos. El objetivo de las proyecciones es que no nos olvidemos de que somos seres completos, somos un reflejo de la totalidad y por tanto incorporamos todo dentro de nosotros. Y que nuestro objetivo es tomar conciencia de lo que somos. Entonces, las proyecciones, como nos están mostrando aspectos desconocidos de nosotros mismos, entonces nos están instando a que vayamos conociendo cada vez más cosas nuestras hasta reconocer la totalidad dentro de nosotros, aparte de la totalidad también fuera de nosotros. Como este es nuestro cometido en el plan, llegar a reconocer todo lo que somos, que es unión con la totalidad, somos la totalidad, entonces todo contribuye para que podamos llevar a cabo nuestra función o destino y las proyecciones forman parte de esto
que está contribuyendo para que reconozcamos esas partes de nosotros que no conocemos. Vamos a hablar un poquito de la sombra. Según Carlos Gustavo Jung, la sombra es una subpersonalidad inconsciente que acompaña a nuestra personalidad consciente. Todas las cualidades que no reconocemos como nuestras, es decir, tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta, como lo que más valioso de nosotros mismos. Tan valioso es que generalmente no lo reconocemos porque no nos sentimos dignos o merecedores de esa cualidad o de esas características tan positivas que tenemos. Después de esta definición o de este concepto de sombra de Jung, se le han puesto muchas etiquetas a la sombra y generalmente muchos autores hablan de la sombra como algo negativo o malo, pero yo soy partidaria de la idea de sombra de Jung, o sea que ahí está tanto lo que no nos gusta, lo que rechazamos, bueno, todo lo que rechazamos, unas cosas porque no nos gustan y no las queremos para nosotros o no queremos identificarnos con ellas, y otras cosas porque son tan maravillosas, son tan buenas que creemos que no somos dignos o que no podemos tenerlas o esas características o esas cualidades. La sombra se pone de manifiesto como el contenido del inconsciente, puesto que la sombra forma parte del contenido del inconsciente, aunque no es todo el contenido del inconsciente sombra, pero y como contenido del inconsciente se pone de manifiesto también con sueños, con las fantasías, con los estallidos, pero sobre todo, como estamos viendo, con las proyecciones, es decir, usando un cómplice que manifieste nuestra sombra, aunque ninguno de los dos lo sabe, y por eso se generan los problemas de los que hemos hablado anteriormente. La sombra se puede definir también como estructuras arquetípicas vivientes de aquello que rechazamos y que será proyectado en los otros. Mediante esta proyección podemos reconocer aquellas partes de nuestra alma que nos estamos negando a reconocer, y por tanto, si no las reconocemos, no podemos darle vida, y no podemos dar vida totalmente a todo lo que somos. En este caso, lo que muestro aquí en el dibujo es una proyección positiva de estas dos personas que están rechazando. ¿Cómo te has hecho tú? ¿Cuáles son tus valores? Pues lo opuesto de tus valores está en la sombra. Reprimimos cualidades negativas y también positivas, por lo que digo, positivas porque no nos creemos merecedoras de tenerlas, o simplemente porque no nos conviene expresarlas en un momento. Por ejemplo, un chico que es muy delicado, muy sensible, muy amable, etcétera, pero está en una clase donde los niños son bastante brutotes y se ríen de él y tal, y entonces coge una máscara de fuerte y se manifiesta y acaba olvidándose de que es sensible, de que es agradable, de que es amable, o sea, no lo está manifestando porque no le es útil dentro de ese contexto en el que está viviendo. Todo ser humano contiene una sombra que desconoce, y las proyecciones, como he dicho, nos permiten reconocerla. Si no es reconocida e integrada, invalidará y controlará nuestra vida. De aquí lo conveniente de las proyecciones y la integración de la sombra. En el momento en el que nosotros reconozcamos que eso es nuestra sombra y la integramos en nosotros, entonces ya tenemos control sobre ella y ya no tenemos ni por qué proyectarla, ni por qué sentirnos mal, ni nos va a aparecer constantemente en nuestras vidas en forma de proyección. Bueno, estos son ejemplos de un ejemplo ya extremo sería el caso del libro del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, aunque ahí digamos que la personalidad, lo que sería la sombra, lo hacía mediante una pócima y tal, es una novela, pero sería la personalidad consciente, que sería el Dr. Jekyll, todo amabilidad, servicial, una persona súper delicada, etcétera, y Mr. Hyde, un criminal, bueno,
una persona con todo lo negativo, que el doctor Jekyll no reconocía en él y lo proyectaba ahí. O el caso este que pongo aquí, una pareja que solo se queda en que se quieren mucho, que son muy amables y no reconocen que hay una parte del otro que me crispa y el otro una parte de mí. Pues si reconocemos esta sombra no quiere decir que tengamos que manifestarla, pero sí sabemos que está allí y entonces podemos actuar de esta manera, pero de una manera consciente y total. Si no, puede que un día perdamos el control y entonces acabemos ya de una malamente. La sombra, inconsciente, desconocida e ingobernable, pugna por salir al exterior y hacerse visible y consciente, y lo consigue siempre. Por eso es importante reconocerla e integrarla. Por eso, ¿qué conseguimos al reconocer e integrar la sombra? Evitar las proyecciones con el malestar que supone, evitar que ese aspecto de nosotros mismos que no nos gusta se haga cada vez más fuerte en nosotros, se haga cada vez más grande. Y si ese aspecto es positivo, pues que nos atrevamos a mostrar como algo positivo. Al saber que lo tenemos e integrarlo en nosotros, podemos desarrollarlo y usarlo en nuestra vida, si es nuestra voluntad usarlo. Si no, pues sabemos que está ahí, lo tenemos, pero no tenemos por qué usarlo. Pero es muy importante una cosa, porque aceptar la sombra como propia e integrarla no quiere decir que tengamos que manifestarla en nuestra conducta. O sea, que si yo sé que soy envidiosa, no tengo por qué estar manifestándolo. O yo sé que tengo algo que me crispa de una persona, no tengo por qué estar peleando constantemente con esa persona, sino simplemente ser consciente de que hay una parte de mí que le agrada muchísimo a esa persona, pero que hay otra parte que no me gusta tanto. Pero bueno, forma parte y la acepto como es. Tampoco quiere decir que el otro no tenga ese o esos aspectos que está manifestando. Los tiene como una potencialidad, por eso puede manifestarlos. De hecho, el otro también los tiene. Si no los tuviera, no los manifestaría. Pero fijaros que es curioso, y ahí podemos darnos cuenta de que es una proyección, que una persona puede comportarse de una manera completamente distinta con una persona o con otra. Por ejemplo, el caso del hipotético tacaño. Si está con una persona que su sombra es la tacañería, probablemente se comporte como tacaño, y a lo mejor con otra persona no se comporta como tacaño, es una persona normal. Bueno, y ya para terminar vamos a hablar unas palabras del funcionamiento de la mente, porque también es importante conocerlo para los temas que vamos a estudiar posteriormente. La mente se comporta como una máquina de pensar, una máquina que está constantemente lanzando pensamientos. De ahí la importancia del mindfulness y de todas las prácticas que conlleven al control de nuestra mente. Los pensamientos duran unos segundos y evolucionan a emociones. Las emociones ya tienen resonancia en el cuerpo y se conservan en la memoria celular y ya pueden durar horas. Las emociones, si no se paran, pueden evolucionar a estados de ánimo que ya pueden durar días. Y si estos estados de ánimo no se paran, pueden llegar ya a convertirse en temperamento, carácter o manera de ser y ya condicionar nuestra vida. La máquina no puede pararse, con lo cual lo que tenemos es que tener cuidado y evitar, pues, cortar en el momento en el que nos demos cuenta. Por ejemplo, pensamientos negativos que nos van a llegar a algo que no queremos. Y voy a contar un ejemplo de cómo muchas veces los pensamientos se van encadenando unos con otros y de una cosa aparentemente una tontería acaba produciendo un gran malestar o consecuencias bastante graves. Cuenta una leyenda, que no sé, probablemente no sea ni cierta, que había un guerrero que había estado en muchas batallas, había matado a muchísima gente, llega un momento que se siente hastiado de sí mismo y decide retirarse a la montaña, vivir como un
un ermitaño dedicado a la meditación y tal. Y así llevaba mucho tiempo, ya llevaba una vida que estaba pues con bastante paz y tal. Pero un día, cerca de él, llegó un grupo de palomas y hubo un revoloteo de palomas, y el revoloteo de palomas dio una serie de ruidos que a él le empezaron a evocar el ruido de las batallas, y a partir de ahí empezó a pensar en sus amigos muertos, en la emboscada que le habían tendido, cómo aquellos los habían engañado los del pueblo del lado y le habían hecho no sé qué y cómo no sé cuánto, y así fue liando, hasta que llegó un momento que se llenó de ira, entró a la cueva, desenterró su espada, su ropa de guerra, y se la puso y se fue a batallar para vengar a sus amigos muertos. O sea, este es un ejemplo muy extremo, pero como de los pensamientos, y podemos, si los dejamos que evolucionen y no los paramos, podemos llegar a unas consecuencias que pueden ser más o menos desagradables. Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar aquellas situaciones que no queremos vivir? Pues como la máquina no puede pararse, pues habrá que saber cómo manejarla. En primer lugar, como hemos dicho, frenar los pensamientos, y para ello están todas las herramientas que conocemos: silencio, la meditación de distintos tipos, etcétera, etcétera. Pero si no lo hemos frenado a tiempo, suficientemente a tiempo, y ha aparecido la emoción, entonces ¿qué podemos hacer? Podemos retirarnos a observarla, sentirla, vivirla. Simplemente sentarnos y vivir esa emoción, pero sin juicio. Nos vendrán juicios, no, tenemos que vivirla con la mayor ecuanimidad posible, y desaparecerá. Puede que vuelva a aparecer un tiempo después. Hacemos lo mismo, cada vez tendrá menos fuerza hasta que desaparezca. Igual con los pensamientos. Si los frenamos y paramos, no quiere decir que ese pensamiento, sobre todo si es una forma de pensamiento que tenemos costumbre, tenemos hábito de tener, no vuelva a aparecer. Pero podemos frenarla repetidas veces y llegará un momento que cada vez tendrá menos fuerza y ya desaparecerá ese tipo de pensamiento. Si ya ha aparecido el estado de ánimo, entonces podemos tratarlo de la misma manera que los pensamientos, o sea, es retirarnos, observarlo, vivirlo, experimentarlo, pero sin juicio. Lógicamente va a costar mucho más tiempo y más trabajo quitar este estado de ánimo que la emoción en el momento en el que aparece. Y luego la otra característica de la mente es que es un almacén. Es un almacén donde están contenidas todas las experiencias vividas por nosotros a lo largo de toda nuestra vida, pero también por toda la humanidad de todos los tiempos, y diría más, por todos los seres vivos a lo largo de todo el proceso evolutivo. Están contenidos todos los códigos éticos, estéticos, morales, físicos, etcétera, 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 que se han desarrollado a lo largo de toda la vida evolutiva. Todos los juicios realizados tanto ante elementos propios como ante elementos ajenos, todas las conductas, comportamientos, etcétera, que se ha tenido por nosotros a lo largo de toda nuestra vida, pero también por toda la humanidad, todas las leyes de todo tipo, etcétera, y como digo, realizados por la humanidad de todos los tiempos. Podemos considerar que este almacén es lo que algunos llaman los registros acásicos. Nosotros, por ser elementos biológicos, incorporamos toda la historia evolutiva, todo lo que ha vivido la vida, tanto en forma humana como en cualquier otra forma, porque a otro nivel de conciencia todo es vida experimentada y queda albergada y conservada en lo que llamamos el inconsciente colectivo. En resumen, en nosotros existen emociones, sentimientos, tendencias, etcétera, cuyo impulso interno es vivir. Por eso afloran en nosotros para que las sintamos y le demos vida. Cuando las frenamos, las bloqueamos o las reprimimos, se instalan en el inconsciente generando distorsiones en la persona. Las emociones no son ni malas ni buenas, son
emociones, y además podemos usarlas de una manera constructiva y de una manera destructiva. Las energías que producen, bueno, estas energías, como digo, se pueden manejar de estas dos formas. Bueno, gracias por vuestra atención. Perfecto.